Entonces el carcelero los sacó y les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Este es el pastor Alan Rodríguez de la iglesia Fuente de Vida en Ciudad Colón, San José, Costa Rica. Esperamos que seas bendecido por esta palabra. Vamos a la palabra. Segundo libro de Crónicas. Este pasaje voy a meterlos en el contexto. Está en el capítulo 29. Segundo de Crónicas 29. El pueblo de Israel, después de tiempos después del reinado de Saúl, después del reinado de David, después del reinado de Salomón, el pueblo de Dios se dividió, tuvo una división, un cisma, y se dividió en dos grupos. Unos se fueron al norte de la tierra de Israel y otros se quedaron al sur, en la zona del templo, donde se llama Judea, y a ellos fueron los que se les denominaron judíos. Los otros se les denominó Israel, a los que vivían en el norte. Y todos, ya sea los del norte o los del sur, tuvieron sus altibajos. Especialmente el reino del norte se corrompió demasiado y entonces había reyes que los gobernaban, el reino del norte, y el reino del sur otros reyes siempre, durante algunos cientos de años. Y en medio de eso, que se levantaba un rey sin principios divinos o sin respetar los principios que Dios había dado por medio de Moisés cuando entraran a la tierra prometida. Habían reyes muy malos, como este que está en el capítulo 28, ahí mismo, búsquenlo si quieren, devuélvamos un poquitito ahí en la hojita de su Biblia y ven a un rey que se llamó Acaz. Ese rey, si podemos leer unos versículos, yo se los voy a leer, si no lo tienen ahí, pero dice, por ejemplo, el rey Acaz, 20 años tenía Acaz cuando comenzó a reinar y 16 años reinó en Jerusalén. Pero no hizo lo recto ante los ojos de Jehová, a diferencia de su padre David. Antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel y además hizo imágenes fundidas a los Baales, quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinón e hizo pasar a sus hijos por el fuego. Oiga, esto es que ofrecían en sacrificio a sus ídolos, a sus dioses, sus niños, sus hijos, se los ofrecían, los quemaban ahí. Esas eran cosas terribles que Dios les advirtió que no las hicieran. Dice, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Versículo 4 dice, asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos y en los collados y debajo de todo árbol frondoso. Usaban esos lugares para hacer fiestas paganas, adorar ídolos, e incluso terminaban haciendo toda esta clase de barbaridades que también se mezclaban con actos sexuales, de todas cosas, inmoralidad sexual y esas cosas. Entonces, este es el contexto del pasaje que ya leímos al principio, segundo de Crónicas 29:1 en adelante. Leemos acerca de Ezequías, pero quiero que leamos unos versículos de ese capítulo 28, para que veamos las últimas cosas que hizo Acaz, ese rey Acaz. Dice, versículo 21, capítulo 28, versículo 21 en adelante, dice, aunque Acaz despojó la casa de Jehová, la casa real y las casas de los príncipes, y lo dio todo al rey de los asirios, esto no lo ayudó, se quiso aliar con el rey de Asiria,
Y vean vean las cosas que hizo. Les dio las cosas reales, las cosas que habían en las casas principales y también utensilios. Y dice, además, el rey de Acaz, en tiempo que aquel lo apuraba, añadió mayor pecado contra Jehová, porque ofreció sacrificios a los dioses de Damasco, que lo habían derrotado, y dijo, puesto que los dioses de los reyes de Siria les ayudan, yo también ofreceré sacrificios a ellos para que me ayuden. Pero, dice, pero estos fueron la causa de su ruina y la de todo Israel. Además de eso, recogió Acaz los utensilios de la casa de Dios, los quebró, cerró las puertas de la casa de Jehová e hizo altares en todos los rincones de Jerusalén. Hizo también lugares altos en todas las ciudades de Judá para quemar incienso a los dioses ajenos, que provocando así a ira a Jehová, el Dios de sus padres. Sus demás hechos y todos sus caminos, los primeros y los últimos, están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Durmió Acaz con sus padres y lo sepultaron en la ciudad de Jerusalén, pero no lo metieron en los sepulcros de los reyes de Israel. Reinó en su lugar su hijo Ezequías, y este es el que viene, Ezequías. Vean qué cambio y qué diferencia, porque a partir del versículo 1 dice, capítulo 29, comenzó a reinar Ezequías a los 25 años de edad. Estaba joven, así casi que como yo. Yo tengo 26. 25 años de edad, y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Abías, hija de Zacarías, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Vean que de Ezequías también se dice David su padre. Está hablando del rey David como espiritualmente hablando, o de la línea que ellos vienen. Bueno, y hace varias cosas importantes. En el primer año de su reinado, versículo 3, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová. ¿Se acuerdan que Ezequías las había cerrado? O sea, prohibió la entrada al templo y el culto, etcétera, todo eso. Y las reparó, aparentemente también. Quién sabe qué cosa había pasado con las puertas, que hubo necesidad de repararlas. Hizo venir a los sacerdotes y a los levitas, los reunió en la plaza oriental y les dijo, oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, sacad del santuario la impureza, porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron, apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas, y aún cerraron las puertas del pórtico, apagaron las lámparas, y no quemaron incienso ni sacrificaron holocaustos en el santuario del Dios de Israel. Y peguemos un brinquito al versículo 11, que dice, hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él y le sirváis, seáis sus ministros y le queméis incienso. Bueno, Dios nos llama siempre a examinarnos. Hay un pasaje en 1 Corintios 13, no lo busquen, que dice el apóstol Pablo a los corintios, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿O no os conocéis a vosotros mismos? ¿No saben ustedes si el Espíritu de Dios está en ustedes? Pues ese es un principio que todos como cristianos tenemos que practicarlo siempre. Y aunque lleguemos a un pasaje como este, donde hay un rey y donde hay sacerdotes y hay un tabernáculo, eso no quiere decir que no podamos nosotros aprender principios de los que están aquí para nuestra vida, porque dice la Biblia en el Nuevo Testamento que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, para que aprendiéramos de aquello y lo aplicáramos a nuestra vida, y nuestra vida entonces fuera edificada aún por aquellas cosas tan negativas que pasaron muchas personas o pueblos o profetas o reyes, lo que sea, en el Antiguo Testamento. Y entonces podamos nosotros ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. Aquí hay cosas muy importantes que nos enseña este texto, y voy a mencionar algunas. Ya les mencioné el contexto, ya vieron las cosas que estaban pasando. Hay cosas que traen consecuencias negativas a nuestra vida. Yo creo que siempre tenemos que estar examinando nuestra vida a la luz de la palabra, porque puede ser, no todo el tiempo, pero puede ser que alguna cosa estemos haciendo que no le agrada a Dios y no sabemos.
especialmente las personas que tienen poco tiempo de conocer a Cristo, porque son niños y no saben, puede estar haciendo cosas que practicaba, que siempre hacía y que no sabe que tal vez a Dios no le agrada hasta que llega la palabra o tiene un maestro o un discipulador que le enseña por qué no le conviene o por qué esa cosa no debe de hacer, ¿verdad? Pero también hay otros que tienen muchos años de andar en el Evangelio, conocer a Cristo y por diferentes razones empiezan a desviarse, a enfriarse, empieza todo en el corazón y entonces hay un descuido. Dice, lo primero que dice este pasaje aquí es que este Ezequías hizo venir a los sacerdotes y les dio algunas instrucciones que ahorita las vamos a ver con detalle, pero a partir del versículo 6 dice que nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque, y lo primero que veo que dice aquí es que porque le dejaron, le dejaron es porque si yo dejo algo o a alguien es porque ya no lo necesito, así de fácil. Cuando ya dejamos a Dios es porque estamos diciéndole, yo me la puedo jugar solo, no necesito de que me digan qué tengo que hacer o qué no tengo que hacer. Señor, no te necesito. Y entonces muchas personas, los hemos visto en la Biblia, le vuelven la espalda a Dios, como por ejemplo Saúl, el rey Saúl, le volvió las espaldas a Dios y comenzó a hacer cosas que no convenían para su vida. Luego dice el pasaje que también esta generación apartaron sus rostros del tabernáculo. El tabernáculo era el lugar donde Dios se manifestaba, donde también se ofrecían sacrificios al Señor, sacrificios no solo por los pecados, sino sacrificios de agradecimiento, etcétera, todas esas cosas. Acercarse al tabernáculo también era a buscar la guía, la presencia de Dios que estaba en ese lugar. Y ellos apartaron su rostro de ahí, dejaron de llegar al lugar donde sabían que Dios se manifestaba, como cuando algún creyente deja de congregarse o ya no lo hace tan seguido o ya no le interesa porque dice, yo aquí me la juego en la casa a puro Facebook o a puro YouTube. ¿Han oído ustedes de esos? Que creen que Dios diseñó la iglesia para estar desmembrada, para estar separada. Y no, somos un cuerpo y nos necesitamos unos a otros. Necesitamos estar juntos para juntos ponernos de acuerdo y salir juntos a hablar de Cristo, salir juntos a hacer una reunión para mujeres y hablarles de Cristo, hacer una reunión para hombres, entre hombres, para planificar cómo llevamos o ganamos jóvenes para Cristo o le damos una palabra a los jóvenes de nuestra congregación. Para eso es la iglesia, para que oremos los unos por los otros, para que busquemos el bien de nuestra ciudad juntos. Dios nos diseñó para estar juntos, no para que seamos llaneros solitarios, cristianos que dicen que no necesitan a otros cristianos, pero sí nos necesitamos, porque también lo que no saben esas personas es que otros cristianos lo necesitan a ellos, necesitan sus dones, necesitan sus ministerios, necesitan sus palabras, necesitan lo que Dios ha hecho en sus vidas, conocerlo, saber, porque Dios a todos nos ocupa, somos parte de un cuerpo, por eso es que la Biblia lo compara con un cuerpo. Ninguna parte de nuestro cuerpo sobra, ningún cristiano sobra, ni debe estar aparte del cuerpo de Cristo, necesita estar congregándose en una iglesia. Así también dice la Biblia, nos estimulamos al amor y a las buenas obras, más cuando vemos que el día de Cristo, aquel día se acerca, dice la palabra. La tercera cosa que vemos aquí es que le volvieron las espaldas a Dios, otra vez, Señor, no te necesito. Dice así, literal, le volvieron las espaldas a Dios, porque también se fueron en pos de otros dioses. Vieron todo lo que hacía ese pueblo. Y no solo el pueblo, porque estamos viendo aquí que los sacerdotes aparentemente
permitieron que estas cosas sucedieran. Entonces, Dios tiene que levantar a este hombre Ezequías de 25 años, un joven. No se necesita tener 50 para arriba, no se necesita tener 60 o 75 o 70 años para servirle a Dios. Dios busca personas desde los 0 años para servirle a Él, desde que están niños, para que empiecen a testificar de las cosas maravillosas que Dios ha hecho en su vida, los milagros, la ayuda de Dios, la bendición, etcétera, todo lo que los niños empiezan a ver desde pequeños, y más cuando son ya adolescentes, cuando son jóvenes. Vemos ejemplos muy lindos en la Biblia que podría mencionar, pero no tengo tiempo para eso. Ok, cerraron las puertas. Pensemos en el corazón. Cuando el corazón cierra las puertas, es un corazón endurecido. Yo no sé qué pasó, hermanos, en medio de la pandemia, en medio de la pandemia, pero también después de que pasó lo peor de la pandemia, porque cada vez oigo más y más pastores y ministerios. De hecho, este viernes me contactó un ministerio de un instituto bíblico, imagínense ustedes, un seminario bíblico en Estados Unidos, en California. Me contactaron porque ellos tienen la carga, como instituto bíblico, como seminario bíblico, de organizar tiempos de oración en Latinoamérica, en diferentes países. Levantar grupos, quieren levantar 1,000 pastores y 10,000 miembros de iglesias para reunirse a orar por todos aquellos que después de la pandemia no volvieron a sus iglesias, se enfriaron, se desmotivaron. Aquí lo pasamos y se fueron de la iglesia muchas personas, pero diciendo otras cosas, ¿verdad? No, es que nos vamos a congregar en otro lado, no es que vamos a vivir aquí o allá, o qué sé yo, muchas cosas se dijeron, pero ya con el tiempo uno ve que no era así. Ve uno gente fría, ve uno gente que mentira, ya no se congregan, que lo que querían, se sintieron muy bien sin el compromiso ya. Les gustó mucho estar sentados frente al celular o a la computadora, viendo transmisiones por Facebook o por YouTube, y claro, es muy cómodo, ¿verdad? Ya no había que levantarse muy temprano, ya no había que mudarse, ya no había que venir a un lugar físico, ya no había que estar a cierta hora, etcétera. Y muchos, especialmente los que servían en las iglesias, son los que más han desertado. Pero extrañamente también, y yo digo que bueno, muchas personas que no se congregaban, que tenían años de no buscar del Señor, más bien regresaron a las iglesias después de la pandemia. Es extraño. Yo no sé por qué un pueblo que supuestamente estaba caliente, se enfrió tan fácil con un baldecillo de agua fría ahí llamado COVID-19. Hey, imagínense ustedes si viene la persecución y si viene tribulación y viene muerte y vienen esas cosas, ¿qué pasará con esos cristianos? ¿Verdad? Si con una cosa como esa tiraron la toalla, muchos muy resentidos también. Bueno, esos cierran el corazón, le cierran las puertas al Señor. Y no solo eso, en esta generación también impidieron que otros entraran. Es que eso es lo peor. Cuando este hombre, el rey Acaz, cerró las puertas de la casa de Dios, no solo impidió entrar a él, que él entrara, sino los sacerdotes y todo el pueblo le impidió. Y eso puede pasar con nosotros, porque cuando usted se enfría tanto que comienza a dar mal testimonio, usted no sabe y usted no se da cuenta, pero le está cerrando las puertas del reino de Dios a otras personas que le tenían los ojos puestos a usted, porque usted oraba, porque usted cantaba, porque usted servía al Señor, porque usted hablaba de Cristo y tenía buen testimonio, pero le cerramos las puertas del reino. Hacemos como los fariseos. Jesús los acusó, ¿sí?, de que eran hombres que tenían la llave del reino de Dios, pero como decimos aquí en Costa Rica, ni prestaban el hacha ni cortaban la leña. No les abrían la puerta a nadie para que entraran, ni siquiera le daban la llave para que entraran solos.
Eso estaba pasando en este tiempo. Tenemos que cuidarnos nosotros de eso. Ellos, como hablábamos hoy 18, también en el pasaje que estudiamos acerca de Samuel, en tiempos de Samuel, antes de que la lámpara del Señor se apagara, aquí ya no, aquí ya la habían apagado hace tiempo la lámpara. Tenía que estar encendida la lámpara siempre en el templo de Dios, pues ellos permitieron que se apagara aquella lámpara. Hablamos de que esto tiene que ver con la luz del Espíritu Santo. Se apagó la luz del Espíritu Santo en esta generación. Había que volverla a encender otra vez. Por eso hablamos a 18 que necesitamos que si no se ha apagado, avive el fuego de esa lámpara, de esa llama que usted tiene en su vida, avívelo, y si ya se apagó, pídale a Dios y pídale al Espíritu Santo, conságrese a Él y dígale: Señor, ayúdame, mi lámpara se apagó, te he contristado hasta donde no más. Pero yo quiero que usted sepa una cosa muy importante: el Espíritu Santo está con usted siempre, siempre. Eso hace Dios. Pero ¿sabe por qué hace Dios eso? Para que veamos y experimentemos su gracia, su amor y su misericordia. De eso hablaba la película que vimos ayer con los jóvenes. La muchacha de la película entró a otro colegio y entonces cuando llegó, ella llegó muy llena de Dios. Era una muchacha muy extrovertida y bueno, admirada por sus compañeros. Y le decían: pero es que Dios no va a usar personas como nosotros, llenos de defectos y aquí que allá. Dios usa personas como vos, le decían a ella. Y entonces ella en esa escena de la película comienza a llorar y les dice: es que ustedes, ¿en serio creen eso de mí? Es que todavía no me conocen. Y contó su testimonio, cómo siendo creyente cayó en cosas terribles, muy malas, pero hubo alguien que la levantó por la gracia, no solo Dios, una persona, una amiga en Cristo que la sacó de ahí donde estaba. Por eso necesitamos la iglesia, porque usted necesita a otros que le digan que usted también no está bien, pero que Dios le puede perdonar, que Dios le puede levantar. Sea usted entonces esa luz que puede ayudar a otra persona a salir porque se enfrió. Y el Espíritu Santo siempre está ahí y no se va a ir, porque Él dijo: yo estaré con ustedes para siempre, para siempre. Que se apaga, que lo apagamos, sí, que lo contristamos, sí, pero Él es fiel y ahí va a estar con nosotros siempre. Sepa que no se va a ir. David, en medio de su pecado y todo lo malo que había hecho, dijo: Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Dijo eso porque ya el Espíritu Santo se había apagado en la vida de él, pero todavía estaba ahí el Espíritu de Dios. Él nos acompañará siempre, por supuesto, para levantarnos y para que salgamos adelante. Ok, dice aquí que no quemaron incienso, no le quemaron incienso. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, nos enseña que el incienso tiene que ver con las oraciones de los santos. Si ustedes pueden leer en Apocalipsis capítulo 5, Apocalipsis, creo que, bueno, por lo menos leyendo el capítulo 5 de Apocalipsis, se da uno cuenta de que la Biblia dice que el incienso que subía del altar son las oraciones de los santos. Entonces, esta generación dejó de orar como cuando nosotros dejamos de orar, como cuando nosotros dejamos de buscar la presencia de Dios, porque ya hay algo ahí que estorba tanto, que se llama apatía, que se llama pecado, que se llama cosas que no teníamos que hacer, pero Dios dice: necesitan otra vez volver a orar, volver a levantar ese altar del incienso en sus vidas. No sacrificaron holocaustos, es otra cosa de las que se hacían en el templo. Nosotros ya no sacrificamos animales en un templo, pero la Biblia sí habla de sacrificios. Por ejemplo, sacrificio de alabanza. Por ejemplo, cuando ayudamos a las personas, ese es un sacrificio que hacemos de olor grato y fragante al Señor. Y no solo eso, también dice la Biblia: presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Ese es un holocausto que hacemos para el Señor todos los días, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Que nuestra vida sea un holocausto al Señor siempre. Y a esta gente se le olvidó las últimas cosas que leímos ahí en el versículo 11.
¿Para qué nos puso Dios? Recuérdese eso siempre. Este rey Ezequías se lo recordó a los sacerdotes y les dijo: Dios los puso a ustedes para estar delante de Él siempre, no lejos de Él. Dios nos puso a nosotros para que estemos siempre en su presencia, para que busquemos la intimidad con Él, para que entremos en nuestro aposento y hablemos con Él, para que cuando usted va en el carro vaya hablando con el Señor, para que cuando usted está trabajando hable con el Señor, cuando usted esté lavando los trastos en su casa esté en comunión con el Señor, en todo tiempo. Para eso nos puso el Señor, para que estemos delante de Él siempre, no huyendo ni escondiéndonos por nuestras fallas o nuestros pecados. Para servirle a Él, también dice el versículo, nos escogió para que estemos delante de Él, para que le sirvamos. Usted es importante en las manos del Señor. Dios le diseñó para que usted le sirva. Y usted no diga que usted no sabe en qué servir, porque no es así. El Señor nos usa de una u otra forma. Él nos puso capacidades, nos dio también dones, nos dio inteligencia, nos puso una boca, nos dio un corazón para que hablemos de Él. Así es que nadie puede decir que no le va a servir al Señor. Y la tercera cosa es para ser sus ministros. Ministros, ¿qué es eso de ser ministros? Para que nosotros ministremos, para ministrar. Ministrar es la palabra más simple para explicar esta palabra de ministrar es servir. Eso es lo que acabamos de hablar ahí, servir. Estamos para servir. Sirva a los demás. No necesariamente usted tiene que andar hablando de Cristo a todo el mundo y eso. Sírvalos. Y entonces luego usted da testimonio para que la gente vea que hay algo diferente en usted. Claro, nadie se va a convertir si usted no habla, porque usted necesita hablar el evangelio. No porque usted sea muy bueno y muy servicial la gente se va a convertir, no, necesitamos hablar de Él, pero llamemos la atención sirviendo a todos, no solo a los cristianos. Y la cuarta cosa es que para que busquemos su rostro, dice ahí, delante de Él le sirváis, seáis sus ministros y queméis incienso. Eso es, buscar su rostro, ya lo hablamos, estar en comunión con Él todo el tiempo. Y termino aquí con algo que me gusta mucho de este hombre Ezequías. Él vio la difícil situación en que estaba el pueblo de Judá cuando él comenzó a reinar, cuando murió ese rey Acaz. Él ya lo venía viendo, tenía 25 años, no era ningún chiquito para decir que no veía las situaciones difíciles en que estaba pasando. No, ya Dios venía tratando con él. Pero lo primero que hizo, dice el versículo 3, capítulo 29, que hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Y si ustedes leen también el versículo 36, que no lo leímos porque es muy largo el pasaje, mire lo que dice el versículo 36, me gusta mucho esto. Dice, y se alegró Ezequías con todo el pueblo de que Dios hubiera preparado al pueblo, porque la cosa fue hecha rápidamente. O sea, él tomó el poder como rey, ahí el liderazgo, y dijo, esto hay que arreglarlo ya. No podemos dejar pasar más tiempo. Y usted no puede dejar pasar más tiempo cuando usted está viendo que está en decadencia, que va en un declive. Hay que parar el asunto. Hay que hacerlo rápido, porque si vamos postergando y vamos dejando, cada vez nos vamos enfriando más, cada vez nos vamos apartando más. Dios dice, hágalo pronto. Si en su casa se ha dejado de orar, si en su casa se ha dejado de leer la palabra, si en su casa se empezaron a hablar cosas que no se deben hablar, si en su casa se empezaron a hacer cosas que no se tienen que hacer en una casa de creyentes, de cristianos, no puede dejarlo pasar más tiempo. Abra las puertas de la casa del Señor, pero para orar, para leer su palabra, para hacer cosas para Dios, para trabajar para Él, como hizo este hombre. Si hay algo que tenemos que imitar de Él, es que hizo las cosas rápidamente. No lo deje para mañana puede ser tarde. Luego dice el pasaje que le permitió a la gente entrar a adorar a Dios. Algo toqué de esto.
seamos agentes para que la gente se acerque a Dios, no sea estorbo. Y también ordenó a los que sirven que deben santificarse. Yo no sé si ustedes vieron el versículo 5, 29:5, y les dijo: oíd, levitas, santificaos mañana, ahora. Ve, es que el asunto él sabía cómo era. Levitas, ustedes que han estado lejos del Señor, ustedes son los que necesitan santificarse primero para que entonces puedan guiar al pueblo a buscar de Dios, pero hay que hacerlo ahora. No podemos dejar pasar más tiempo. Y lo más lindo aquí en ese versículo que sigue es que dice ese versículo 5, ese mismo versículo 5, después de que dice ahora, dice: y santificad la casa de Jehová. Ustedes y yo somos la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres. Sacad del santuario, ¿qué? La impureza, todo lo que se metió. Porque durante tiempos como estos, lo malo se mete. En el templo de Dios, yo no sé si ustedes han leído, pero en tiempo cuando Babilonia conquistó el reino de Judá, fue porque esta generación ya había permitido que todos estos dioses falsos, estos ídolos y todo, entraran hasta el mismo templo de Dios. Ahí mismo los pusieron adentro. ¿Cuántas veces nosotros ponemos cosas en este templo de Dios que no deberían de estar ahí? Deberían de estar muy lejos, deberían de estar afuera, deberíamos de haberlos dejado hace tiempo. Pero si yo empiezo otra vez a buscarlo por allá en los lugares altos como hacían ellos, y empieza a traerlo cada vez más cerca, y cuando nos damos cuenta ya los tenemos otra vez en el corazón. Cuidémonos de eso, porque entonces lo que hay que hacer es lo que dice aquí: saquemos las impurezas, saquemos lo que no es puro delante de Dios, saquemos todo eso que estorba a la presencia de Dios y a la comunión con el Señor de nuestra vida. Amén. Así es que dígale al Señor: aquí estoy, Señor. Entiendo, Señor, que no se trata de una extensión larga de tiempo, porque ayer anduve lejos de ti, o esta semana anduve lejos de ti, Señor, y no, ya no quiero eso más. O este último mes me enfrié demasiado y ya empecé a hacer cosas que no convienen, Señor. Cerré las puertas, ya no oraba, ya no te exaltaba, pero hoy quiero cambiar, ahora, como dice tu palabra, Señor, delante de ti. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y luego cuando hacemos eso, ya Dios no se acuerda de nada. Si alguien hizo algo que no estaba bien, no sé qué pecado o qué mencionar, no sé, dijo algo mal dicho, levantó un falso testimonio o simplemente habló mal de alguien, para no mencionar algún pecado ahí que parezca mayor. No, si alguien ha hecho algo así y se lo confiesa al Señor y recibe el perdón de Dios, a los 5 minutos se lo recuerda a Dios y le dice: Señor, es que ¿te acuerdas que hablé mal de tal fulanito o fulanita? El Señor le va a decir: no me acuerdo. No me acuerdo. Eso pasó. Porque Dios no es como nosotros. Dios nos perdona y olvida. Ahora, usted no caiga en la trampa de seguir acordándose de eso. Si usted pidió perdón a Dios y se arrepintió de su pecado, siga adelante poniéndole. Dios nos limpia de todas nuestras maldades cuando le confesamos. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos. Gracias por el perdón de nuestros pecados. Gracias, Señor Dios, por recordarnos que somos un santuario para ti. Gracias, Señor. Yo quiero comportarme como tal, Señor. Yo quiero más bien ser un
un agente, Señor. Yo quiero abrir las puertas para que a través de mí algunos o muchas personas te conozcan, Señor. Yo quiero abrir las puertas de este santuario que es mi vida, Señor, para que de mí salgan palabras edificantes, palabras que bendigan, palabras que sean, Señor Dios, palabras como saetas que lleguen a los corazones, como espada de dos filos que penetre hasta los corazones, hasta lo más profundo, Señor, y tú hagas la obra, Señor, a través de mí, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, y los bendigo en el nombre de Jesús con esas 3 bendiciones que están allá. Que la provisión del Señor no falte en tu vida nunca, ni en tu familia, sino que haya más bien abundancia de parte de Dios. Que la protección del Señor también esté en sus casas, en lo que hagan, en lo que emprendan, si salen, si se quedan en su casa, si están trabajando, en donde sea la protección de Dios vaya con ustedes y sus familias. Y que también, por supuesto, la presencia de Dios no falte, sino que abunde y sus copas estén rebosando todos los días, en el nombre de Jesús. Amén.